La historia comienza mostrándonos la vida de Ji-Young, que es un hombre de edad adulta, divorciado y padre de una niña, que vive con su madre y tiene grandes problemas económicos, debido a que es adicto a apostar en juegos de carreras de caballos. Esto lo hace robar la tarjeta de ahorros de su madre para volver a apostar, y en una de estas ocasiones logra ganar 4 millones de wones, así que le llama a su hija y le promete llevarla a cenar cualquier cosa que ella desee. Pero en ese momento, la mafia coreana lo persigue, y durante su huida choca con una chica, y finalmente lo atrapan. Él intenta pagarle su deuda, pero al buscar el dinero en su bolsillo no encuentra nada, lo que le hace recordar que chocó con la chica, y ella fue quien le quitó el dinero. El líder de la mafia lo golpea y lo hace firmar con su propia sangre un documento de renuncia de derechos físicos, dándole solo un mes para pagar toda su deuda, o vendrán por él para cobrarse con uno de sus riñones y uno de sus ojos. Ya liberado, Ji-Young decide ir a una máquina de cazapeluches para regalarle algo a su hija, consiguiendo un premio sorpresa, gracias a la ayuda de un niño. Y resulta que el regalo sorpresa era una pistola encendedor, así que decide guardarlo para no tener problemas con la madre de su hija. Más tarde, Ji-Young no logra tomar el metrotiempo, y ahí aparece un hombre misterioso que lo invita a jugar Dadji, que es un juego donde hay solo 2 cartas, una roja y una azul. Cada jugador tiene que elegir una carta y lanzarla con fuerza hacia la carta de su contrincante, tratando de voltearla. Cada que un jugador logre voltear la carta de su oponente, este ganará 100.000 wones, pero si no lo consigue, tendrá que pagar la misma cantidad. Sin embargo, el hombre sabe que Ji-Young no tiene dinero para pagar, y le dice que puede pagar con su cuerpo, es decir, que tendrá que dejarse bofetear por él cada que pierda. Ji-Young no logra ganar, y es abofeteado en repetidas ocasiones, hasta que por fin logra ganar una partida, y el hombre le paga 100.000 wones como acordaron. Este hombre misterioso le ofrece jugar a otro tipo de juego, donde podría ganar mucho más dinero, pero Ji-Young no muestra interés, hasta que el hombre le dice toda la información que sabe sobre él, y le recuerda todas las deudas que tiene, y la renuncia de derechos físicos que firmó, dándole una tarjeta. La tarjeta al reverso tenía un número telefónico, al cual tenía que llamar en caso de estar interesado en participar en dicho juego. Antes de llegar a su casa, Ji-Young pasa a comprar comida con una señora que conocía, porque el hijo de ella y él fueron amigos durante su infancia. En la plática, la señora menciona que su hijo es muy exitoso y vive en el extranjero, siendo el orgullo del pueblo. Al llegar a su casa y ponerse a cenar, la mamá de Ji-Young le comenta que su hija está a punto de irse a vivir a Estados Unidos con su ex esposa y su nueva pareja, pero que hay una forma de evitar que su hija se vaya, y es demostrando que tiene solvencia económica. Pero antes de irse a dormir, recuerda la propuesta del hombre misterioso, por lo que decide llamar al número que aparece en la tarjeta. En la llamada, le dan las instrucciones que tiene que seguir para registrarse como participante, y el lugar donde lo iban a recoger. Al momento de abordar el vehículo, nota que hay más personas que están aparentemente dormidas, y en eso se comienza a formar una nube de gas que lo deja inconsciente. Al despertar se encuentra en una especie de bodega llena de gente, todos vestidos con ropa deportiva azul. Ahí conoce a un hombre de la tercera edad, teniendo en su vestimenta el número 1, que le platica que tiene un tumor en el cerebro. Enseguida notan que todos los jugadores tienen asignado un número diferente, y Ji-Young tiene el número 456, que es el último número. Mientras esperan cualquier tipo de información, se encuentra con la chica que le robó el dinero que ganó en la apuesta, y tiene un enfrentamiento con ella, pero son interrumpidos por unos hombres con traje rojo y máscaras con símbolos de cuadrado y círculo, quienes son los organizadores del juego, y quienes vigilan que todos sigan las reglas. Posteriormente les hacen saber cuál será el premio en caso de ganar, y les hacen firmar un documento en caso de aceptar entrar en el juego. No les explican en qué consiste, solo que consta de 6 niveles, y que hay 3 únicas reglas que tienen que seguir. La primera es que el jugador no podrá dejar de jugar, la segunda es que el jugador que se niega a jugar será eliminado, y la tercera es que los juegos pueden terminar si la mayoría está de acuerdo. En el primer juego, Ji-Young se reencuentra con Sang-woo, su amigo de la infancia, el orgullo de su pueblo natal, que se encuentra ahí por fraude en la empresa donde trabajaba. Es ahí cuando da inicio el primer juego, llamado Luz Roja, Luz Verde, que consiste en que los participantes tienen que correr a la línea de meta, mientras una muñeca grite Luz Verde, pero si detecta que se mueven, posteriormente serán eliminados, y gana quien logre cruzar la línea de meta antes de que pasen 5 minutos. Es hora de comenzar el juego. Jugaremos, muévete, Luz Verde. Comienza el juego y cae el primer jugador, pero lo que no sabían es que la palabra eliminación es un sinónimo de ser asesinados, con lo que la mayoría de jugadores comienzan a entrar en pánico, tratando de huir, y uno a uno son eliminados. El resto que permaneció sin moverse sigue en el juego, pero muy asustados, por lo que ya nadie sigue avanzando.
hasta que el número 1, que es el anciano que Ji-un conoció al llegar al lugar, tiene la iniciativa de seguir, y todos comienzan a avanzar. Varios jugadores son eliminados en el transcurso, pero tanto Ji-un como Sang-woo logran pasar la línea de meta a tiempo, pasando así el primer juego. Esa noche, cuando los jugadores regresan a los dormitorios, entran los rojos anunciando los resultados del primer juego, en donde habían sido eliminados más de la mitad. Entonces muchos entran en pánico, queriendo salirse del juego, y como la tercera cláusula del contrato dice que los juegos pueden terminar si la mayoría está de acuerdo, todos votan, pero antes les muestran la cantidad de dinero que pueden obtener en caso de ganar, tentando a muchos a continuar en el juego. Y con una votación muy reñida, los organizadores liberan a los jugadores, dándoles la opción de regresar en caso de que la mayoría decida volver. Al día siguiente, Ji-un va con la policía para denunciar a los organizadores del juego, pero nadie le cree, exceptuando a un detective que se muestra intrigado por la historia que Ji-un fue a contarles. Luego se sabe que el hermano de este detective desapareció hace unos años, y la única pista sobre su paradero es una tarjeta igual a la que Ji-un mostró en la comisaría. Cuando Ji-un vuelve a su casa, se entera que su mamá está en el hospital, con los pies gangrenados, pero la mamá no puede quedarse internada, porque no tienen dinero. Así que regresa a su casa y Ji-un promete ganar mucho dinero, decidiendo volver al juego, al igual que la mayoría de los jugadores. El detective se dispone a seguir a Ji-un, ya que cree que puede encontrar pistas sobre su hermano en el lugar donde ocurren los juegos. El detective sigue a la camioneta, golpea a uno de los rojos, lo avienta por la borda y se hace pasar por él. Después, cuando los jugadores inconscientes están siendo preparados, nos damos cuenta de que la carterista lleva con ella una navaja que logra ingresar al lugar. Al siguiente día todos despiertan y deciden hacer equipos para ser más fuertes. Ji-un, Sang-woo, Ali y el anciano se unen, mientras que Doksu, Han-minyo y otros seguidores de Doksu también hacen equipo. Ya en la noche, Han-minyo les dice a los rojos que quiere ir al baño y Se-byuk va junto con ella. Con ayuda de la navaja, Se-byuk se escabulle entre los ductos de aire y consigue apreciar que están calentando azúcar en unas ollas, lo que sería una pista para el siguiente juego. Mientras tanto, el detective ya está dentro de las instalaciones y lo llevan a los dormitorios de los rojos, y al parecer también son prisioneros, ya que están siendo vigilados todo el día y no tienen permitido quitarse la máscara fuera de su cuarto, o serán asesinados. Al día siguiente, Se-byuk le dice a Sang-woo la pista que obtuvo sobre el siguiente juego. Él logra descifrar de qué juego se trata, pero no le dice a nadie. Primero tienen que elegir una figura, un triángulo, un círculo, una estrella o un paraguas. Sang-woo elige el triángulo, Ali el círculo, el anciano la estrella y Ji-un el paraguas. El segundo juego comienza y la figura que eligieron es la forma que tienen que desprender de una galleta de azúcar, sin romperla. Aquí nos damos cuenta que Sang-woo eligió el triángulo porque era el más fácil, dejando que Ji-un eligiera la figura más complicada. Los primeros en terminar son los que eligieron la figura más fácil, y como ya sabemos, los que rompen su figura comienzan a ser eliminados. Han-minyo hace trampa, usando un encendedor y una aguja para derretirla, y luego se la da a Doksu para que termine más rápido. Al ver que faltaba poco tiempo, Ji-un descubre que puede disolver parte de la galleta lamiéndola, por lo que muchos jugadores al notar esto, empiezan a hacer lo mismo, y con esto el anciano logra salir vivo del juego. Sin embargo, Ji-un sigue lamiendo desesperadamente la galleta, y en el último segundo lo logra. De este juego solo sobrevivieron 108 jugadores, juntándose así más dinero. Más tarde vemos que 4 de los rojos trafican órganos, y le piden ayuda a un jugador que es doctor, dándole a cambio el nombre del siguiente juego. Después llega la hora de la comida, y como les dieron muy poco, Doksu y su grupo se vuelven a formar, dejando sin comida a otros jugadores, por lo que uno le reclama y Doksu lo golpea hasta morir. Con eso se dan cuenta que más muertes es igual a más dinero, así que esa noche, el equipo de los matones empieza a asesinar a más jugadores, pero los personajes principales sobreviven y se les une Se-byuk. Al siguiente día, en el momento del tercer juego, los jugadores deben formar equipos de 10. Sang-woo sabe que es mejor que todos sean hombres, pero solo consiguen mujeres y al anciano. El juego consiste en jalar la cuerda, así que el equipo más fuerte gana, pero el anciano les da una estrategia, la cual no utiliza fuerza bruta, y tras una dramática batalla, consiguen vencer al otro equipo. Ya en la noche, el detective se da cuenta que la identidad que robó es uno de los rojos que está metido en lo del tráfico de órganos, y tiene que llevar el encargo junto con un compañero por un lugar secreto, pero este empieza a sospechar, por lo que el detective tuvo que deshacerse de él, y llega a una compuerta que lo dirige a un cuarto privado, en donde encuentra los archivos de todos los jugadores. En ellos se ve que su hermano participó en los juegos del 2015 y fue el ganador. A la mañana siguiente, se les informa a los jugadores que van a jugar en parejas. Sang-woo se va con Ali, Se-byuk con la jugadora 240 y Ji-un con el anciano porque le dio lástima dejarlo solo. A cada uno se le entregaron 10 canicas.
El juego consiste en que el jugador que le quite las 10 canicas a su compañero sin violencia gana, pero el otro muere. Comenzando el juego, Ali consigue ganarle 9 canicas a Sang-woo, y como estaba a punto de morir, convence a Ali de que debe haber equipos que empaten, por lo que lo manipula para que salga a buscar más equipos que planeen empatar. Para esto Ali no se da cuenta de que Sang-woo le cambió sus canicas por piedras, con lo que Sang-woo gana y Ali muere. Jugador 199, eliminado. Por otro lado, Se-byok le cuenta a la jugadora 240 los planes que tiene pensado en caso de ganar el dinero, mientras que 240 no tiene idea de qué hacer con su vida, por lo que se deja ganar. Mientras tanto, el anciano le gana 9 canicas a Ji-un, pero aprovechándose de la pérdida de memoria del anciano, lo empieza a engañar, logrando ganarle 9 canicas. Y en el último minuto, el anciano le confiesa que sabe que lo estaba engañando, pero le regala su última canica, porque lo considera su amigo de juegos. Se despiden y matan al anciano. Por otro lado, el líder descubre que hay un intruso, pero cuando está a punto de encontrarlo, llegan los VIP, que son millonarios extranjeros, que apuestan su dinero al jugador que creen que va a ganar. Al mismo tiempo, el detective sigue recabando pruebas, y se hace pasar ahora por un sirviente para entrar a la sala VIP. Para esto solo quedan 16 jugadores, que tienen que elegir un número de chaleco antes de comenzar el siguiente juego. La mayoría de los jugadores eligen los números en medio, pero Ji-un no sabe cuál elegir y toma el último que quedó, el 16. El juego consiste en atravesar un puente de cristal, pero a cada paso tienen que elegir entre 2 vidrios, uno normal que se rompe fácilmente y uno templado capaz de resistir hasta 2 personas, que es el que deben pisar para no caer. El juego comienza pero nadie sabe cuál es el vidrio templado, así que van cayendo uno por uno. Mientras tanto, el detective llama la atención de un VIP y se lo lleva a un cuarto para hacer cosas perversas. Entonces el detective aprovecha la situación y lo amenaza para que confiese en video todo lo que sabe sobre los juegos. Para este entonces, ya quedan pocos jugadores, y hasta al frente está Doksu, que se rehúsa a avanzar. Entonces Han Minyo se acerca a su vidrio, y como venganza por haberla traicionado en un juego pasado, lo abraza y se tira junto con él al vacío. Ya aquí solo quedan Ji-un, Sang-woo, Se-byok y otro jugador que convenientemente resulta haber trabajado en una fábrica de vidrios, con lo que sabe identificar el vidrio templado del normal, por la forma en que refleja la luz. Con esto logran avanzar unos cuantos pasos, pero a los VIP ya no les parece divertido, así que el líder apaga las luces, justo cuando solo les faltaba un cristal. Y como queda poco tiempo, Sang-woo empuja al jugador a uno de los cristales, consiguiendo que el resto lograran pasar el puente, finalizando el juego con la explosión de los vidrios del puente, hiriendo a los finalistas. Ji-un le reclama a Sang-woo por haber empujado al otro jugador, y ya no confía en él, por lo que está a punto de comenzar una pelea, pero llegan los rojos y los invitan a un banquete antes del último juego. Ahí nos enteramos que Se-byok fue herida de gravedad. Después de que el líder encuentra al VIP inconsciente en el cuarto privado, va en búsqueda del intruso. El detective se da cuenta que lo están persiguiendo y trata de enviar la evidencia a la policía, pero no tiene señal. Lo atrapan y el líder le pide que se entregue, pero este le pide que se quite la máscara, descubriendo sorpresivamente que el líder es su hermano. Entonces le pide unirse a ellos, pero no acepta. Le dispara y cae al mar. Volvemos con los 3 finalistas, que ya están en su dormitorio. Llevan consigo los cuchillos de la cena para protegerse de los demás, pues ya nadie confía en nadie. Sin embargo, Ji-un se acerca a Se-byok, haciéndole saber que puede confiar en él, y ella le pide que cuide a su hermano en caso de no poder ganar el juego. Ji-un se entera que está muy herida y le pide ayuda a los rojos, que entran al dormitorio pero con un ataúd, pues Sang-woo la había matado, cosa que hizo enojar tanto a Ji-un que quiere vengarse de él, pero los rojos lo evitan. Unos minutos después, es hora del último juego, el juego del calamar, en donde hay un dibujo de un calamar en el piso, y las reglas son que el atacante, en este caso Ji-un, tiene que entrar al dibujo y pasar la defensa, ganando si logra pisar la cabeza del calamar. Pero antes de comenzar, se les da a entender que pueden matarse, por lo que ahora sí comienza el juego. Ji-un obtiene la ventaja, pero Sang-woo intenta matarlo, por lo que comienzan a pelear, y cuando Ji-un estaba a punto de acabar con Sang-woo, se arrepiente y le propone renunciar al premio, haciendo válida la tercera regla del juego, para así los dos salir con vida, pero sin ganar nada de dinero, por lo que Sang-woo le pide que cuide a su madre, y termina matándose para que Ji-un gane. Habiendo ganado, más tarde Ji-un es abandonado en medio de la ciudad con una tarjeta en la boca, que enseguida ingresa al cajero y comprueba que tiene poco más de 45 millones de wones. Cuando está de regreso en su casa, se encuentra con su mamá que había muerto a causa de su enfermedad.
Y un año después, vemos a Ji-un convertido en vagabundo. La vida ya no tiene sentido para él. Y una noche, se acerca a él una señora vendiendo flores y le da una, notando que hay una tarjeta con los símbolos del calamar, en donde viene una dirección y una hora. Y cuando llega al lugar, ve al anciano sobre una cama de hospital, enterándonos que él orquestó los juegos por aburrimiento y que dejó vivir a Ji-un porque se divirtió jugando con él. Por lo que Ji-un le pide respuestas, y el viejo promete dárselas y gana un último juego. Al final Ji-un gana, y cuando se da vuelta, el anciano ya había muerto. Semanas después, Ji-un decide cambiar su vida, pintándose el cabello y sacando al hermano de Sebyok del orfanato, que después dejó al cuidado de la mamá de Sang-woo, junto con una maleta con millones de wones, y una nota que dice que es el dinero que le debía a su hijo. Después Ji-un se va de viaje a Estados Unidos para visitar a su hija, pero en el metro ve al hombre misterioso del inicio, jugando al mismo juego con otra persona. Entonces lo intenta alcanzar, pero no lo consigue. Entonces va con el chico que jugó con el hombre, le quita su tarjeta y le advierte que nunca debe aceptar entrar a estos juegos. Ji-un llama al número de la tarjeta y les dice que no puede perdonar lo que le hicieron. Entonces, estos lo amenazan para que suba al avión, si es que quiere vivir, pero Ji-un no se sube, buscando venganza para la siguiente temporada.